Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos contentos. Hemos estado estudiando el Testamento. Decíamos que estamos ya en el Testamento. Ya no estamos en la palabra que es la petición. O sea, la palabra es petición. Ya no estamos en la promesa. No estamos en el pacto, sino que estamos en el testamento. Es lógico que estamos en la petición, estamos en la palabra, estamos en la promesa, estamos en el pacto, pero todo eso dentro del testamento. Entonces, por el hecho de estar en el testamento, todo es nuestro. Entonces, ¿alguna vez usted ha tratado de averiguar todo lo que está incluido en el Nuevo Testamento? Y cuando decimos, cuando decimos el Antiguo Testamento, los israelitas no le llamaban al- al- a la, al- a la ley, pues, no le llamaban testamento. Entonces, eso fue ya en el tiempo del Nuevo Testamento, el Señor guió a los santos a que incluyeran como un testamento la ley, porque la ley es buena. Claro, si la ley es llevada al Nuevo Testamento, entonces se vuelve una ley viviente, ya no se vuelve una ley de la letra. ¿Sí? Entonces, ahora la ley separada del Nuevo Testamento ya no se le puede llamar testamento, porque ¿quién murió en la ley para que fuera testamento? ¿Moisés? No. Entonces, cuando Cristo murió, como es el único que hizo un testamento, no fue Moisés, no fue David. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle testamento al Antiguo Testamento si no hubiera alguien que murió? Así que podemos ver que ambos, tanto el Antiguo como el Nuevo, fueron incluidos. Y por eso es incluidos en la muerte de Cristo. Así es que el Señor le llamó testamento al Antiguo como el Nuevo porque es palabra de Él. Ahí es donde le digo yo que la letra se vuelve viviente. O sea, el Antiguo Testamento se vuelve viviente. Entonces usted, como es un testamento y en el testamento no están incluidas las obras que uno hace, entonces no hay recompensa en ninguna obra que el hombre haga. Cuando Elías lo llevaba el espíritu de aquí para allá y de allá para acá, Elías se sentía bien, pero un día se le secó el arroyo y Elías dijo, ¿por qué el arroyo se me seca? ¿Por qué me manda donde una viuda? ¿Y por qué estoy ahora encuevado y no me lleva el espíritu para un lugar donde no hay sequía? ¿Por qué no me lleva el espíritu a un huerto del Edén para que yo coma y beba? ¿Por qué me deja en esta cueva? ¿O por qué he estado en este nacimiento de agua seco? ¿Y por qué ahora esta mujer? Entonces todo eso lo frustró y por eso quería quitarse la vida. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos un hombre frustrado porque se cansó y cuando se cansó, es el secreto. Cuando ya él dijo hasta aquí, ahora que me quite la vida, Dios. Ahí fue cuando el Señor le dijo que largo camino le faltaba. Desde ahí Elías triunfó.
Dígame que después de que Elías dijo eso, mátame, Señor, porque... Y el Señor le dijo, largo camino te espera. ¿Ah? Entonces, ¿por qué Elías de ahí triunfó? Porque es lo que hemos dicho, que mientras el hombre no se canse de obrar y de obrar y de obrar, ¿verdad? Y de obrar, no va a haber un, 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 cambio en su vida. Como en el caso de Pedro, por ejemplo. Pedro, hasta que, cuando se estaba hundiendo, hasta que se cansó y dejó de nadar, cuando se hundió en las aguas. Hasta entonces, cuando ya estaba cansado, fue que el Señor lo sacó y lo llevó al barco. Ya no se hundió. ¿Ah? ¿Por qué se hundió de allá para acá y no de aquí para allá? ¿Por qué se hundió cuando salió del barco y ya no se hundió cuando regresó en el barco? Porque a pesar que el Señor le dijo, Pedro, yo soy, ven. Esa es la letra. Ven. Pero ya la revelación es sacarlo, ir con el Señor y regresar a la barca. Por eso Pedro ya no se hundió, porque ahora el Señor ya no tuvo que decirle a Pedro nada, porque Pedro ya estaba cansado. Ahora dependía del Señor en ese momento. Entonces Pedro se dejó agarrar de la mano del Señor y se fue al barco con el Señor. Y llegaron al otro destino, se quitó la tempestad, se quitó todo, y Pedro pudo llegar a su destino. Entonces ahí podemos entender nosotros que una vez que nos cansamos, porque hemos vivido nadando y nadando y nadando y tratando la manera de no hundirnos, porque esa es la clase de vida de los cristianos de hoy en día, que ellos no se quieren hundir. Ellos creen que si se hunden, ofenderían gravemente al Señor. Entonces, cuando ven que se van caminando sobre, sobre el orgullo, por ejemplo, van nadando sobre el orgullo, de repente se hunden en el orgullo y empiezan a nadar para querer salir de ahí. Mientras sigan intentando eso, no van a escapar de su orgullo hasta que un día ellos claman al Señor. Entonces el Señor los saca de su orgullo y los lleva al Cristo de humildad. Ese es el secreto. El secreto es que aunque nosotros hemos caminado sobre el orgullo, hemos caminado sobre el odio, hemos caminado sobre todo eso, pero tarde o temprano nos hundimos y sale el odio. Nos hundimos y sale el orgullo. Aunque caminamos un buen rato y decimos, ¿te has fijado, mujer? Le dice uno a la mujer, ¿te has fijado que ya tenemos tiempo que no discutimos? El Señor está haciendo la obra. Ese es caminar sobre el mal carácter, sobre la ira y sobre los problemas familiares. Pero de repente, ¿qué pasa? Se hunde y brota otra vez el problema. ¿Ah? Hasta que un día ya no le dice a la mujer, ya ves cómo tengo tiempo que te trato bien, mucho tiempo que ya no te maltrato y todo eso. Mientras hable así, tarde o temprano, ahí está caminando sobre el mar, pero al rato se hunde otra vez y vuelve a salir el viejo hombre y se decepciona. Ahí es donde se debe dar cuenta de que decirle al Señor, creo tu palabra, pero si me dejas caminar sobre las aguas. Eso es lo que la gente dice. Yo quiero serle fiel al Señor, pero yo voy a luchar por ser humilde, luchar por ser manso, luchar por no ofender al Señor en palabras, por no ser... Mientras esa persona siga intentándolo de esa forma, se va a hundir. Tarde o temprano se va a hundir. Porque van a dar un tiempo sobre cierto pecado, pero al final se hunde. Pueden nadar sobre el orgullo, pueden nadar sobre la vanidad, pueden nadar sobre el mal carácter, pueden nadar sobre cualquier pecado, pero tarde o temprano se lo traga el pecado, se lo traga el orgullo, se lo traga la vanidad, se lo traga, se hunde pues. Entonces, la manera
de triunfar es hacer lo que los discípulos que se quedaron en el barco hicieron. Ellos no dijeron nada. Ellos se quedaron observando a Pedro. Quizás Juan le decía a Andrés, mira, está caminando sobre las aguas. Y quizás alguno de ellos dijo, ¿por qué no voy yo? Pero quizás le dijo el otro, no, no, espérate, esperemos, que el Señor quiere enseñarnos con esto. Y de repente Pedro, qué lección para los que estaban en el barco. Ahora te das cuenta, le dijeron. Yo le dije a Pedro, Pedro es el Señor. Cuando le dije Pedro es el Señor, se tiró nadando. Y cada vez que a Pedro le decían, por ejemplo, el Señor ha resucitado, la tumba está vacía, salía corriendo. Siempre era así. Así son los cristianos hoy en día. Cada vez que leen cierto versículo, corre para quererlo cumplir. ¿Ah? Van hacia el camino y luego caminan sobre ese versículo. Caminan sobre cualquier esfuerzo. Caminan. Son humildes un tiempo. Son mansos un tiempo. Son vivientes un tiempo. Pero de repente se hunden otra vez. El mismo, el mismo pecado que vencieron, entre comillas, un tiempo, al final se hunden. Entonces, es por eso que nosotros debemos de entender que estar consciente de caminar sobre el mar, porque dice la palabra que Pedro percibió el viento, dice. Y cuando percibió el viento, tuvo miedo, ahí está. Si Pedro hubiera sido una persona de verdad de fe, no hubiera estado, no hubiera estado pendiente del viento, ni hubiera sentido el viento, hubiera sentido la presencia viviente del Señor. Entonces Pedro, cuando sintió el viento, aquel viento, aquella fuerza, entonces se hundió, porque eso es lo que pasa ahora en día. La gente se confía en lo que siente. ¿Ah? Si siente lo malo, se sienten mal. Y si sienten lo bueno, se sienten bien. Personas que están pendientes del sentimiento y el sentimiento los hunde. ¿Ah? ¿Sabe por qué hay personas que les gusta que les pongan las manos y caer, dicen ellos, bajo el poder? Por lo mismo, porque quieren sentir algo. Y el día que no sienten, ese día se sienten desanimados. Entonces Pedro quería sentir al Señor, pero lo que sintió fue el viento negativo y confió en lo negativo que sentía y se hundió. Eso es percibir. Percibir las circunstancias, percibir las cosas que suceden, percibir todo lo que nos rodea, y eso es lo que nos desanima. Por ejemplo, ahorita, con esto de las redadas y todas esas cosas, uno colectivamente, uno percibe el temor que toda la gente siente. ¿Cómo yo, siendo un cristiano viviente, puedo sentir el mismo temor de alguien que no conoce a Cristo? Y cuando esa persona me habla y yo le digo, no, pues yo tengo temor, dice, tengo miedo que me agarren, digo un ejemplo, ¿no? Dice el cristiano, y dice el inconverso, yo también, dice, yo siento lo mismo que tú, le dice, ¿ah? ¿Se da cuenta usted? Porque es una persona que está pendiente de lo que percibe. Entonces Pedro sintió el viento y eso lo desanimó, lo llevó a la incredulidad y se hundió. Hoy en día es así. Entonces, ¿qué pasa con esos aplausos y con esas danzas de la congregación? ¿Qué pasa con todo ese? El Señor está con nosotros, somos poderosos en Cristo, hemos vencido al diablo, pero ¿qué pasa cuando ya, ese es caminar sobre el mar? Porque la gente camina un ratito dentro del servicio, están en la congregación, caminan un ratito sobre las aguas, se sienten poderosos, sienten que el Señor está con ellos, pero de repente se dan cuenta que a pesar que son muy santos,
Y a pesar que son muy espirituales, según entre comillas, ellos creen eso. Entonces, de repente viene el viento y se hunden. Pero ¿qué pasó con ese pedazo de mar que caminaron? ¿Qué pasó caminar sobre el mar se refiere a aplaudir mucho en la congregación, a servir mucho en la congregación, a estar muy animado en la congregación, a ir todos los servicios a la congregación, estar pendiente de la palabra en la congregación, estar atento a todo lo que se hace y se dice en la congregación. Todo va bien ahí. Está caminando sobre las aguas. Pero de repente viene como el percibir el COVID, percibir ahora las redadas, percibir el viento de lo de los, de la pobreza, y viene y lo desanima y se hunde. Y luego se entristece porque dice, pero ¿qué pasó? Dice, si yo soy una persona de fe, soy una persona así, siempre he estado animado en la congregación, pero ahora me siento desanimado. Siento que no tengo la fuerza para seguir adelante. Entonces, el problema es que le va a decir al Señor, hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste llevar por el viento? Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué no seguiste caminando sobre el mar si ya te faltaba poquito para llegar donde yo estaba? Hay gente que con esto que sucede de las enfermedades, del COVID o de las redadas y todas estas cosas, si supiera la gente que eso indica de que ya está muy cerca del Señor para tener una nueva experiencia, cerca de tomarle la mano, porque es mejor tomarle la mano caminándose al Señor que tomarle la mano desde abajo hundido, ¿verdad? Pero ellos no saben que el viento que perciben es una señal de que ya están cerca del Señor, pero se desaniman, porque toman negativo eso. Entonces toman negativo las redadas, toman negativo las enfermedades eh, del COVID, toman negativo la pobreza, toman negativo la ausencia de trabajo, toman negativo todas las cosas que acontecen en la vida. Y por tomar negativo, eso los hunde, sin saber que eso era nada más para indicarle que ya estaba cerca del Señor, cerca de tener una experiencia con Él. Y eso es lo que el testamento dice. El testamento nos enseña a que solamente dependamos del Señor, porque el Señor es el ejecutor del testamento. Entonces, ¿qué incluye el testamento? Mucha gente no sabe qué incluye, pero hay pocas cosas que podríamos decir que incluye. Por ejemplo, alguna de las cosas que contiene el testamento es la redención, el perdón, la justificación, la reconciliación, la regeneración, la santificación, la filiación, la vida divina, el poder, la paz, la santidad, etcétera. Todo eso lo contiene el testamento y es nuestro. El perdón me pertenece. Entonces, supóngase que a usted le dijeron, usted es heredero, usted vivía rentando un apartamento, pero ahora en el testamento que le dejó su papá, le dice que usted es heredero de una casa. Ahora ya no hay problema, porque ahora usted ya es heredero de esa casa. Desde ese momento usted ya no va a vivir rentando, porque ahora tiene una casa propia. ¿Ah? Eso es lo que hace el testamento. Ahora Cristo, antes yo vivía en un apartamento de la llamada humildad. Esa humildad no era mía, era ficticia. Aunque yo decía que era mi apartamento, no era mío. ¿Ah? Porque a veces uno le dice a la persona, ¿cuándo me vas a visitar a mi casa? Dice, pero si la casa no es de él, porque la renta. Pero, pero como la está rentando, dice, la hace como que fuera de ella, pero no es de esa persona. Bueno, así es la humildad, la mansedumbre. La persona toma la mansedumbre, toma la humildad y como rentada. Dice que es de ella, pero no es de ella. ¿Ah? Hasta que un día va al testamento y se da cuenta de que ahora
La casa que decía que era de ella, ahora sí en verdad es de esta persona. O sea, la humildad que era rentada, que se iba y se venía, ¿ah? Ahora ya es permanente, porque el testamento le entregó la humildad. El testamento lo hizo heredero de la humildad, heredero de la paciencia, heredero de la mansedumbre, heredero. Entonces ahora usted es dueño de todo eso. Y si es dueño de una casa, ¿por qué va a creer usted que todavía está rentando? ¿Ah? Entonces, si usted es dueño de la humildad, dueño de la mansedumbre, dueño de la paciencia, ¿por qué es que sentimos que a veces la tenemos y a veces no la tenemos? Como que estuviéramos todavía rentando la vivienda y como que no nos perteneciera por derecho. Ese es el problema de la gente hoy en día, que tienen un testamento, pero están rentando. Tienen un testamento y no se dan cuenta que el testamento dice que esa casa le pertenece, sea la casa de la humildad, la casa de la mansedumbre, la casa de la paciencia, todo eso le pertenece. Pero como ellos siguen con una mente de que todavía están rentando, entonces aquello a veces les sucede, a veces no, a veces lo tienen, a veces lo pierden. Entonces caminan un rato sobre el mar y un rato se hunden, vuelven a salirse, vuelven a caminar otro pedazo de mar, vuelven a hundirse y así es la vida. Así es la vida de hoy en día entre el pueblo del Señor. Tiene y a veces no tiene. Quiere y a veces no quiere. Está animado y a veces desanimado. ¿Ah? A veces siente que va para adelante y a veces siente que va para atrás. A veces siente que no avanza. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que tiene un testamento. Entonces, cuando nosotros tomamos la copa del Señor, por ejemplo, la Santa Cena, tomamos la Santa Cena, en el momento que nosotros la tomamos debemos de saber que esa sangre que tomamos es la sangre que nos dio el derecho de que el testamento nos pertenece. Así es que la sangre se encarga de que qué humildad que recibimos sea limpia, sea perfecta, porque la paciencia, la humildad y todo eso lleva la pureza de la sangre. En cambio, la humildad, la paciencia que tenemos va contaminada cuando no es cuando no viene del testamento, está contaminada y por eso a ratos somos medios orgullosos y a veces medios humildes, a veces somos medios pacientes y a veces impacientes. Entonces todo es una mezcla porque no tiene la sangre. La letra no tiene la sangre. La humildad que la letra dice, la mansedumbre que la letra dice, esa no tiene sangre. Lo que tiene sangre es la humildad, la mansedumbre que pertenece al testamento. Entonces, la mayoría de cristianos hoy en día leen la palabra, le predican a las personas y le hacen creer que las personas no son herederos, que tienen que ir a comprar, como le dijeron las 5 vírgenes sensatas, que eran sensatas pero no espirituales, a las insensatas. Le dijeron, vayan a comprar aceite porque no nos alcanza. Si nosotros les damos, nos quedamos. Pueda que después no tengan ni para usted ni para nosotros. Eso demuestra que estas personas eran sensatas pero no espirituales. Porque el que es espiritual le sobreabunda lo que tiene. ¿Ah? Entonces estas personas tenían un Cristo limitado. ¿Ah? Habían alcanzado algún nivel de vida, pero no la vida completa. O sea, tenían vida, pero no vida en abundancia. Tenían un pozo, pero no un río. ¿Mm? Ah, pero ¿qué dicen los predicadores? Hay que ser como las vírgenes sensatas. ¿Ah? ¿Mm? Ahora, ¿ya se dio cuenta usted que las vírgenes insensatas no se casaron? ¿Mm? ¿Ya se dio cuenta usted eso? Que las vírgenes insensatas no entraron a las bodas del Cordero. ¿Ah? Pero las sensatas entraron, pero no dice que se casaron. Unas no entraron y las otras entraron, pero ¿dónde dice que se casaron? La palabra no dice que las vírgenes sensatas se casaron. Dice que entraron a las bodas, pero no dice que se casaron. Entonces podemos ver personas carnales que no se casarán y personas
que viven una vida mezclada, que cuando viven una vida espiritual, una vida carnal, entonces al final tampoco se casarán. Entonces, ¿quiénes son los que se casarán? Bueno, la palabra lo enseña. De las 7 iglesias salió una, ¿no? Los vencedores de una iglesia, los vencedores de la otra iglesia, al final se convirtió en la iglesia número 8. La iglesia número 8, que es la iglesia del reinicio, de 7 iglesias nació una, como el caso del demonio, que el demonio salió y recogió 7 demonios más y se volvió peor. Así la verdadera iglesia. Viene de las 7 iglesias, se convierte en la iglesia octava, que es la iglesia del renacimiento, la iglesia, o sea, está hablando el remanente. De las 7 iglesias que estamos hablando de toda la tierra, de todas las congregaciones en la tierra, de todo ahí el Señor va a sacar un grupo pequeño para levantar su verdadera iglesia. Claro que no son nada más del hermano Roberto, sino de todas las congregaciones siempre hay por lo menos 2 o 3, dice la palabra. Porque muchos dicen, donde están 2 o 3, ahí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces ellos creen que el Señor está diciendo de que usted si se reúne con 2 o con 3 personas, ahí está el Señor. No, no, lo que está diciendo el Señor ahí es que usted puede estar en una congregación de 1000 personas y solamente hay 2 o 3 congregados en su nombre. El resto no, ¿no? Entonces, el 2 o 3 está en una iglesia de 3000, en una iglesia de 20,000. Ahí está el 2 o 3. Pero las personas piensan que 2 o 3 personas, ahí está el Señor. Pero si usted ve los que iban en Maús, iban discutiendo, y eran 2, y el Señor no estaba ahí. Y cuando el Señor llegó con ellos, ni los reconocieron. Al contrario, lo ofendieron, le llamaron forastero. Así le llamaron al Señor. ¿Ah? Y los pocos discípulos que estaban en la barca cuando el Señor iba caminando sobre el mar, que ya hemos estado hablando de eso, que dijeron, es un fantasma. Ahí puede ver a usted, un grupo pequeño. ¿Ah? Ahora los 2 o 3 que iban a Emaús, iban discutiendo. Entonces no está hablando del 2 o 3 de estar reunidos, porque uno puede estar 2 o 3 en una casa o 2 o 3 en una congregación y el Señor no está ahí. Y pueda que hayan 10 y sí está el Señor. Entonces no es una garantía de que pues solamente porque sean 2 o 3 ahí está el Señor. No, porque pueden 2 o 3 y están discutiendo. Como los de Maús. 2 o 3 pero discutiendo. Gloria al Señor. Entonces el Señor les habló y el Señor nunca les dijo que Él era Cristo. Nótelo, en todo el camino. No les dijo que Él era Cristo. ¿Por qué? Porque eso significa que aunque Cristo le está hablando a usted, usted no sabe que el que le habla es Cristo. No lo sabe. Y ese es el problema de hoy en día. Que el Señor les habla y ellos creen que les está hablando otra persona, les está hablando sus sentimientos, está hablando sus emociones. No logran percibir lo que les habla Cristo y lo que discuten ellos. La mayoría están discutiendo doctrina en las congregaciones. Viene el Señor, les habla y aún no lo perciben. ¿Por qué no lo perciben? Porque tienen una larga trayectoria de discusión. La mayoría de cristianos viven discutiendo doctrina, discutiendo la congregación de esta, discute con la congregación de la otra. Este hermano va a un lugar, por ejemplo, un hermano que va a una congregación nueva, llega allí y discute. Porque hay algo que no le agradó, dice, y discute. Entonces viven en la vida discutiendo. Y cuando el Señor les habla, no lo entienden, porque tienen una larga trayectoria de que son personas discutidoras, personas polémicas, personas que tienen sus propios ya criterios. Creen que entre más habla, más se convence que lo que dicen es la verdad para él, aunque no sea la verdad para nadie. Entonces, toda la experiencia de vida que han tenido la mayoría de cristianos ahora son cristianos que han vivido toda su vida discutiendo con el Señor, discutiendo con la pareja, discutiendo con los hermanos, discutiendo consigo mismo, discutiendo hasta con el diablo, discutiéndose con el mundo. Siempre viven un proceso de vida de discusión
Han vivido discutiéndose con los hijos, con el esposo, con la esposa, discutiendo de todo. ¿Ah? Que por qué sucede esto, que por qué sucede lo otro, y ahí van en el camino discutiendo. Entonces viene el Señor, se acerca, les empieza a hablar, y ellos no saben que es Cristo. Claro, ¿cómo iban a saber? Si todo ese largo camino. Entonces les dijo el Señor, ¿qué hacen ustedes discutiendo? ¿Al caso tú eres el único forastero? Diciéndole eso al Señor. Ah. Entonces dice que les habló del antiguo, lo de Moisés y todo eso, les habló lo referente a él. ¿Ah? Y no reconocieron hasta que llegaron allá al final. Reconocieron que era el Señor, porque se desapareció. Y ahí regresaron allá a los discípulos, le fueron a decir que habían visto al Señor. Pero luego le dice uno al otro, ¿te dabas cuenta? Dice, de que aunque no sabíamos que era Él, dice, pero nuestro corazón ardía. No es suficiente. No es suficiente que usted siente que le arde cuando... Qué presencia, hermano. Qué glorioso mensaje, hermano. Alabado. Sentía que hasta me mareaba de la presencia del Señor. Eso no basta. Porque la forma de reconocer a Cristo es no discutir. ¿Ah? Pero usted se junta con un hermano y lo primero, un hermano que no es de su congregación, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a discutir. ¿Ah? ¿A qué le quiere convencer que es en el nombre de Jesús que hay que bautizarse? El otro le dice que es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Ah? Y empiezan a discutir. Oiga. Entonces viene el Señor, les habla y les dice, acepta al que se bautiza en el nombre de Jesús y tú acepta al que se bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y se acabó el problema. Acéptalo. Es tu hermano. ¿No has leído en la palabra que dice que el que come carne para el Señor come y el que no la come también? Ambos agradan al Señor. Si una persona se bautiza en el nombre de Jesús, agrada al Señor, porque el Señor no lo puede culpar de algo que la persona no sabe. Si la persona supiera de que era en el nombre del Padre y Espíritu Santo y después rechaza eso y toma otra doctrina, entonces se hace responsable. Pero es una persona que ha creído eso desde que se convirtió. ¿Cómo usted va a tratar la manera de convencerle? Esa clase de personas que discuten todo, quieren convencer a los demás de que lo que ellos tienen es la verdad, son las personas que oyen hablar a Jesús, pero no lo perciben, porque han vivido una vida discutiendo, enojados. ¿Ah? Es que yo tengo así decía un hermano, yo tengo un celo, hermano. Yo cuando oigo gente que está en contra de la verdad, hermano, siento un celo, decía. Pero era una persona que el Señor le hablaba y no lo entendía. Van en el camino hablando de Jesús, del que fue crucificado y todo eso, lo llevan a la par y no lo perciben. Han dejado a los hermanos allá atrás y ellos se han ido los dos juntos, como eran amigos de años, se llevaban bien. Dejaron a los otros, porque como están a los que se llevaban bien, y a pesar que se llevaban bien, discutir. Uno puede tener un gran amigo, un hermano de otra congregación, muy amigo, pero tarde o temprano va a discutir, porque el hermano va a decir algo que no le agrada, o no está compaginado a lo que uno ya, no concuerda con lo que uno tiene en la cabeza. Entonces no acepta y ahí discute. Una persona así es una persona que el Señor le habla y le dice, este es tu hermano y no debes de ponerle precio. Porque nosotros le ponemos precio a las personas. Por ejemplo, a este le ponemos precio por el hecho que se bautiza en el nombre de Jesús. Ya le pusimos precio. Ya pagamos 30 monedas, cobramos 30 monedas por él y lo entregamos. ¿A cuánto hermano nosotros no entregamos? ¿Ah? A este es muy ignorante, este no cree en lenguas, este no cree en el velo, este no cree en esto, este no cree en lo otro. Y así es que hemos vivido discutiendo. ¿Sabe por qué es que todavía nosotros no nos podemos reunir con algunos hermanos? Por el hecho de que si nos juntáramos, empezaríamos a discutir. Y aunque el Señor nos hablara, nadie va a querer ceder.
Nadie. Es que yo tengo la verdad y yo la voy a defender hasta el final y yo voy a ganar. El otro dice, yo tengo la verdad, yo la voy a defender hasta el final y yo voy a ganar. Discutir con una clase de personas así es oír al Señor y no saber que el Señor me habla. Y es hoy en día la mayoría de cristianos les ha hablado el Señor, pero no saben que les habla. ¿Por qué? Porque han vivido discutiendo. ¿No se recuerda usted que estaban dos hermanos discutiendo entre ellos dos y llega Moisés y le dice, ¿por qué discuten entre ustedes? ¿Por qué pelean? Y cuando el Señor estaban los discípulos, ¿qué hacen ustedes discutiendo aquí? ¿De qué habláis? Y decían, porque los oyó hablar de que uno iba a estar a la derecha, otro iba a estar a la izquierda, de que buscando posición y eso. Entonces el Señor les dice que mientras anden buscando posiciones van a perder el reino. Porque el reino no es por esfuerzo, sino por vida. No depende de nosotros, sino del Padre. Entonces, cuando usted se da cuenta que todo depende del Señor y no de nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Nada, nada. No podemos discutir, porque si el Señor no lo ha convencido, mucho menos lo vamos a convencer nosotros. Si yo quisiera agradar a todas las personas, sería un ignorante. Eso sería lo más ignorante. Saber que con todas las personas yo agrado, o que un día a las personas que ya no les agrado, un día les voy a agradar. Eso es ser ignorante pensar eso. Quizás hay personas que jamás les agradaremos, o quizás un día les agradamos y de repente ya no les agradamos. Y no tenemos que estar preocupados si les agradamos o no les agradamos, o si nunca les agradamos, porque la palabra no la podemos discutir. No podemos, sino que tenemos que vivir a Cristo en paz. Lo que el Señor dijo es, mi paz os dejo. Eso es una de las expresiones gloriosas que están en el Testamento. Esa paz de Cristo. Esa es la vida que tenemos que llevar. Entonces, si usted no quiere vivir caminando un rato sobre el mar, o sea, sobre las áreas malignas de su vida, y luego hundiéndose en esto, hundiéndose en lo otro, entonces deje de discutir. Deje de ponerse entre el Señor y su pueblo. Dejemos que el Señor haga todas las cosas, porque el Señor es el único digno de merecer su gloria. Amén